Nuestro manga comienza con la prota, una hermosa joven que era una exitosa investigadora de fauna y flora, y tenía la tarea de llevar el registro de la evolución de un experimento que ella y su grupo de investigación biológica habían trabajado por varios años. Y aunque todo estaba marchando bien, de repente, el huevo donde estaba el experimento se partió, siendo para la prota todo un logro, pues después de tantas horas extras, finalmente ella podía ver con sus propios ojos el fruto de su esfuerzo. Y una vez que el experimento salió del huevo, la prota estaba cautivada con su belleza, pero en lo personal esa cosa era bien fea y rara, era como la combinación de una medusa y un pulpo. Creo que debemos cuestionar los gustos de la prota. Entonces, inesperadamente, los tentáculos tenían como electricidad, por lo que la prota pensó que tal vez había algo mal con la pecera, así que la desconecta, y a toda prisa intenta transferir al experimento para evitar que le pase algo a la medusa pulpo. De repente, el experimento logra atrapar a la prota y la enrolla entre sus tentáculos, y mientras que ella poco a poco se quedaba sin aire, escucha como una voz exclama que por fin la encontró y que ella ha sido elegida por el destino, y bueno, hasta allí llega la historia de la prota a manos de su propia creación. Y cuando todo parecía que se había acabado para la prota, de repente, alguien le da algo de beber y ella, aun pensando que seguía siendo la presa de su experimento, ruega por no ser comida, y debido a su desesperación deja caer la cantimplora. En eso, un hermoso hombre con orejas de animal le dice a la prota que no debe desperdiciar el agua porque allí es muy preciada, y ese hombre de ensueño era Hyalan, pero lo llamaré Julián porque se me hace más parecido el nombre. Entonces, Julián, además de ser guapo, también era el líder de una tribu. Así que la prota, quien puso la misma cara que yo puse al ver a Julián, agradece por ser salvada y le explica que estaba un poco asustada porque hace un momento era la comida de su experimento, pero Julián, quien se mostraba un poco desconfiado y confundido por todo lo que estaba ocurriendo, pregunta por la tribu de la prota y por el tipo de especie de bestia que era ella. Así que la prota, quien le parecía raro esa clase de preguntas, finalmente se percata que estaba en pleno desierto y, lo que era obvio, ya no estaba en su laboratorio. Pero, Julián aún quería saber más sobre la extraña mujer que estaba en medio del desierto, por lo que le pregunta por su macho, y el por qué la dejó allí sola y abandonada, y aunque para la prota podía resultar obvio lo que estaba pasando, ella prefirió centrar su atención en las orejas de león de aquel hombre, así que, ella, cautivada de tanta ternura, pensaba que era alguna clase de disfraz, pero lo raro allí es que las orejas no se podían quitar. Por lo tanto, creía que tal vez todo era una clase de alucinación y eso explicaba por qué aquel hombre era mitad león. Y mientras tanto Julián, quien solo veía cómo descaradamente le tocaban las orejas, detiene a la prota y la llama mujer arrogante por tocarle su zona prohibida, pero la prota, como buena conocedora de animales, sabía que la verdadera zona prohibida de los leones era la cola, y ella, aun creyendo que estaba en una alucinación, aprovecha y le acaricia la cola. Pues quien alguna vez no ha deseado acariciar a un león, y más si es mitad hombre, así que la prota, teniendo la oportunidad, no iba a desaprovecharla. Y Julián, al ver cómo la prota le acariciaba la cola, él se preguntaba si tal vez lo estaban cortejando, por lo que la tira al suelo y saca una de sus flechas y se la coloca en el cuello a la prota mientras le pregunta sobre su propósito, y fue justo allí, teniendo una flecha en el cuello, que la prota se da cuenta que el dolor que estaba sintiendo no era ninguna ilusión, y que lo más probable era que había cruzado a otro mundo, pues no había otra explicación para todo lo que estaba ocurriendo. Mientras tanto, la prota, quien había sido víctima de su creación, transportada a otro mundo y amenazada con una flecha por un hombre medio bestia, parecía que no tenía nada de suerte y que se le acercaba su final nuevamente, pero de repente, una voz la llama, la misma voz que ella escuchó cuando estaba siendo presa de su experimento. Y cuando ella se preguntaba quién era aquel que la estaba llamando, una personita con un traje como de pájaro amarillo aparece de la nada, llamándose a sí mismo como el sistema Wite, y si desaprobaron inglés, Wite es blanco, y aunque era obvio que de blanco no tenía nada, la prota no le prestó tanta importancia, pues para ella lo más importante era salvarse. Así que la prota, desesperada de huir de las garras de aquel hombre, le grita a Julián que se voltee para que vea al hombrecito con traje de pájaro amarillo, que eso de seguro era más sospechoso que ella, pero él estaba inmóvil, no se movía por nada, así que la prota aprovecha y se aleja la punta de la flecha que tenía en el cuello, y le pregunta al pájaro amarillo si acaso la salvó. Y este le dice que sí, él fue quien la salvó, y que también era su sistema de ayuda, y que él no era amarillo. Y la prota, mientras alejaba al inmóvil Julián,
Le pide explicaciones al pájaro amarillo, y este le explica que ella falleció en su otro mundo a causa del experimento en el que ella trabajó, pero la parte positiva es que ella había sido seleccionada para reencarnar y ser la hija elegida del mundo del desierto y obtener la lluvia. Y si ella lograba completar la tarea asignada tendrá la oportunidad de regresar a su mundo original. Pero la prota al escuchar todo eso, no tomó nada bien lo de haber muerto, pues ella en su anterior vida, se esforzó por muchos años estudiando para encontrar un trabajo al cual le dedicaba todo su tiempo, así que no le parecía justo haber estirado la pata sin haber podido disfrutar bien su anterior vida. Por lo tanto, la prota estaba decidida en volver a su mundo original, pero para ello, tenía una tarea que cumplir, así que el pájaro amarillo le explica que en ese mundo había 4 tribus, y esas tribus tenían tesoros que ella debía obtener para unirlos e invocar al dios del agua y convertir ese mundo desértico en un oasis, y que también ella tendrá una habilidad, y ese era invocar la lluvia, pero para entender cómo funcionaba, ella debía besar a Julián. Pero la prota, quien parece que no reconoce una buena oportunidad cuando la ve, exclama que no podía besar a Julián, pues lo acababa de conocer y él quería matarla, pero esa era la única manera según el pájaro amarillo. Además, ¿quién no querría besar a un hombre tan guapo y con unas orejas de león tan adorables? Así que la prota aún no lucía del todo convencida, pero el pájaro amarillo, quien parecía ser ese amigo de la mala junta, le dice a la prota que ella no tiene nada de qué preocuparse si llega a besar a Julián, pues él no la va a lastimar y más bien él se lo va a agradecer, mientras que le da el pequeño empujón que ella necesitaba. Y una vez que la prota termina besando a Julián, este se descongela y se sorprende al ver aquella escena, pues para él, hace un momento tenía a su presa de una manera y ahora la tiene de otra, pero, repentinamente unos truenos aparecieron y empezó a llover encima de ambos, y aunque era sorprendente, gracias a eso, a la prota le salió un mensaje emergente y la felicitaba por desbloquear la habilidad de la lluvia. Mientras tanto, Julián no podía creer lo que estaba ocurriendo, pero aún así, estaba alegre al ver cómo llovía, y mientras alza de felicidad a la prota, le cuenta que desde hace varios años no llovía en su tribu, así que él consideraba que tal vez la prota era una diosa enviada por el cielo para ayudarlos. Pero la prota, quien estaba un poco asustada y confundida, cae en cuenta que tal como lo dijo el pájaro amarillo, Julián no la iba a lastimar y más bien solo le agradeció, pero claro que no se imaginaba que a eso era lo que se refería. De repente, una cola se dirige hacia ellos, y un hombre mitad escorpión logra capturar a la prota, y nuevamente parece que ella no tiene suerte, pues ya había logrado escapar de las garras de un león para ser nuevamente presa, pero esta vez de un escorpión, pero, en eso, sale Julián al rescate, y con su flecha ataca aquella cola que tenía atrapada a la prota y logra salvarla, y mientras la tenía entre sus brazos, Julián exclama que ella era su hembra. Pero, aquel hombre mitad escorpión, quien era el clásico villano guapo, parecía que la flecha no le hizo casi nada, y más bien él exclama que no podía creer que Julián, quien ha estado soltero desde hace miles de años, tenga una hembra, pero a aquel villano no le importaba hacer el papel de amante, así que propone compartir a la prota. Pero a Julián obviamente no le gustó esa propuesta y con todas las fuerzas saca su arco y dispara tantas flechas que termina apareciendo una lluvia sobre aquel hombre escorpión. Y aunque parecía que no había manera de escapar de tantas flechas, el hombre escorpión ágilmente logra evadirlas, y más bien, seguía empeñado en compartir a la prota, pero en eso, Julián, que sabía que tenía enfrente a un fuerte contrincante, le pide a la prota que se quedara quieta en aquel lugar, y sale corriendo como si fuese Flash, para luego, convertirse en un enorme león. Y mientras que había una guerra entre un león y un escorpión, la prota, quien solo estaba allí viendo como dos bestias peleaban por ella, consideraba que tal vez podía aprovechar el momento y escapar, pero menos mal y entró en razón, pues era una idea equivocada, ya que ella no conocía aquel mundo y podía encontrarse con cualquier otra bestia que tal vez le haga daño, a diferencia que estar con Julián, quien la protegería y la admiraba como una diosa. Así que la prota, pensaba que tal vez, podía usar a Julián para protegerse mientras realizaba las tareas del sistema y así finalmente regresar a su mundo original, y para ello, primero debía ganarse su confianza, y mientras buscaba en su bolsillo, la prota saca una linterna y la usa para detener aquella pelea. Pues como buena conocedora de animales, sabía que los escorpiones son temerosos a la fuerte luz, así que con la linterna que sorpresivamente pudo viajar con ella, podía ser suficiente para detener a aquel villano. Y justo como se esperaba, el escorpión salió despavorido y terminó cavando un túnel para huir de la luz, y cuando por fin parecía que se había resuelto aquel problema,
aquel enorme escorpión aparece furioso detrás de la prota con intenciones de comérsela viva, pero nuevamente sale Julián al rescate, y con una fuerte mordida acaba con el hombre escorpión, y termina siendo el salvador de la prota nuevamente. Así que, la prota al ver terminada aquella pelea, se da cuenta que aquel mundo en el que estaba, los fuertes se aprovechaban de los débiles, como en todo mundo animal. Entonces, Julián era lo suficientemente fuerte como para acabar con ella de un solo mordisco si así él lo quisiese, y al pensar eso, la prota termina desmayándose en los brazos de aquel hombre. Más tarde, en una tribu de bestias cercana, aparece una linda señorita que era la hija del ex jefe de la tribu y cuyo nombre es Manfei, y ella estaba esperando para darle la bienvenida a Julián, pero que esa linda cara no los engañe, pues ella al ver a la prota en los brazos del hombre a quien ella amaba, se le notaba los celos y como ya sabemos, los celos son malos y enfermizos. Así que me huele a que la prota le harán la vida imposible en el nombre del amor, pues Manfei solo quiere a Julián para ella sola, y hará lo necesario para que eso ocurra. Y en esa tribu de bestias, todos se trataban de hermanos, y como era de esperarse, ya se había corrido el rumor de que Julián, quien era el líder de aquella aldea, además de traer agua, trajo consigo a una mujer, y ambos estaban en la casa de uno de los sacerdotes. Mientras tanto, Julián le entrega a Manfei el agua que recogió de la lluvia que inesperadamente cayó en el desierto. Pero tanto ella como las demás hembras de la tribu, no estaban muy a gusto con la prota, quien seguía desmayada. Pero, como dice mi abuelita, donde manda capitán no manda marinero, así que Julián, quien había salvado a la prota ya varias veces, no iba a permitir que lo alejen de ella y usaría su poder como líder si es necesario. Pero Manfei, quien lucía de lo más tranquila pero por dentro imagino que estaba siendo consumida por los celos, le dice a Julián que no hay manera para que la prota se quede, ya que los recursos de la tribu eran escasos, y sea verdad o sea mentira, la intención de aquella mujer es deshacerse de su rival. Y ya que fue tocado ese tema, Julián le explica a Manfei, que sospechaba que la prota es alguna diosa de la lluvia enviada para ayudar a la tribu, pues lo que ocurrió en el desierto fue más que suficiente para que él crea eso, y gracias a esa llovizna, él pudo recoger agua para su tribu, y habiendo dicho eso, todas las mujeres allí presentes cambiaron su actitud y se alegraron al saber que tendrán una diosa entre ellos que podrá ayudarlos con la terrible sequía. Pero aunque era una excelente noticia, Manfei no creía del todo en que la prota sea una diosa, pero solo el sacerdote con sus piedras sagradas podrá confirmar o negar esa hipótesis. Y hablando del rey de Roma y el sacerdote que se asoma, un viejito con un clásico traje de chamán apareció, así que la gente estaba entusiasmada de que él use sus piedras y averigüe a ver si la prota era una diosa o no, y aunque el viejo no creía del todo ese cuento, luego de decir una oración y con una piedra azul entre las manos, le preguntó a la piedra si la prota era una diosa. Pero repentinamente, la piedra se cayó, siendo una gran noticia para Manfei pues podía significar que la prota no era ninguna diosa y así podrá deshacerse fácilmente de ella. Pero, para los que teníamos fe, lamentablemente, el sacerdote explica que la piedra no detectó ningún poder divino sobre la prota, pero aún así, le parecía extraño que la piedra se haya caído, pero en eso, inesperadamente empezó a llover, siendo para todos una gran alegría y le daban el mérito a la diosa de la prota. Y mientras tanto el sacerdote, quien tampoco lo podía creer, solo pensaba que tal vez, todo lo que estaba pasando era una vieja profecía y la prota tenía algo que ver, ya que como decía esa profecía, podía traer estabilidad y abundancia a la tribu, pero también, guerras y destrucción. Y aunque era evidente que algo raro estaba ocurriendo debido a la prota, Manfei se tapaba los ojos para no ver lo evidente, así que aprovechando que el sacerdote había dicho que la prota no tenía ningún poder divino, le propone a Julián de esperar que la prota se despierte para llevarla a otro lugar, pues como ya lo ha dicho varias veces, no tienen los recursos para tener otra boca más. Pero en eso, el sacerdote mientras veía la piedra santa que reflejaba la prota, advierte que aunque la prota no tenga ningún poder divino, aún así, podría traer fortuna o desgracia dependiendo de cómo la usen, pero en eso, ya Manfei sospechaba la decisión de Julián al respecto, así que promueve que ese tema sea decidido mediante la votación, y como ella era la hija de un ex jefe, tenía cierto poder sobre las demás personas. Y por supuesto, que las mujeres se opusieron a que la prota se quede, pues eso significaba que sería una rival para ellas también, y los hombres por otro lado, querían que se quedara, y todo para tener la oportunidad de ser el macho de la prota, pero como siempre, parece que nadie estaba pensando más allá de sus intereses. Y debido al ruido que había,
La prota, quien ya se parecía a la bella durmiente, finalmente se despertó, y en el mejor momento cuando Julián exclama que ella era su mujer y, por lo tanto, nadie se saldría con la suya, pues Julián, además de pensar en sus intereses, también estaba pensando en los beneficios de tener una diosa de la lluvia con ellos, aunque eso signifique que pueda ocurrir algún desastre. Pero Manfei seguía empecinada de que Julián era solo para ella, por lo tanto, tener a la prota sería un problema, y por eso, debía deshacerse de la prota lo más pronto posible, pero hasta ahora, tal parece que va a ser más difícil de lo que parece. Ya llegada la noche, en una cueva cerca de la tribu, ese era el hogar de Julián, y ahora también lo sería para la prota, y aunque prácticamente todo eran rocas, al menos había un intento de cama hecho con una piedra y con una piel de animal como sábana, y ese sería la cama de la prota, y si piensan en lo duro que será dormir allí, al menos le hará bien a la espalda. Pero la prota, preocupada de dónde dormirá Julián al cederle el intento de cama, este le dice que dormirá con ella pues se supone que ella es su mujer y deben dormir juntos, y ante aquella exclamación que le cayó como un balde de agua fría a la prota, pues ni la primera cita han tenido, obviamente ella se negó, con la excusa de que era demasiado pronto pues apenas llevaban un día conociéndose. Además, que la prota exclamó que notó como Manfei se desvivía por Julián, así que ella como buena samaritana no quería ponerla triste si se entera que durmieron juntos, aunque por dentro la prota fantaseaba con dormir con un león, pues el calor y lo suave que debe ser, sería glorioso. Pero Julián, quien supongo que pensó que tal vez la prota estaba celosa, la agarra de la cintura y la trae hacia él, y por si acaso, le aclara que Manfei es solo su hermana y ella es su mujer, siendo razón suficiente para que la prota se quede sin palabras, y más bajo los encantos de aquel hombre bestia. Y si esperábamos ver más romance y acción, déjeme decirles que Julián, como toda una corta nota, recuerda que la prota debe comer algo, así que le ofrece una pierna de jabalí, y aunque la prota no sabía cómo darle el primer mordisco pues aún estaba peludo y crudo, Julián, como toda una bestia carnívora, ya le había echado el diente, quien fuera jabalí para ser comido por ese hombre. Pero la prota, al ver cómo Julián gustosamente se comía su parte del jabalí, solo hizo que vomitara un lindo arcoíris, por lo que Julián, como todo un caballero, se preocupa por ella y él le dice para llevarla con el zorro que tiene hierbas medicinales, pero la prota se niega, y solo pide que él le consiga fuego para ella poder usarlo y cocinar mejor la pierna de jabalí. Pero como era de esperarse en un mundo de bestias, el fuego estaba prohibido, y solo ciertas personas podían usarlo, así que la prota, sabiendo que no había otra opción, obviamente rechazó la carne cruda y pues le tocó conformarse con comer fruta. Más tarde, ya era hora de dormir, así que la prota le tocó compartir cama con Julián, pero al menos él tenía el sueño pesado, pero de repente, aparece el pájaro amarillo, y le reprocha a la prota que ella no debería estar tan tranquila, ya que aún tenía una misión que cumplir y debía aprovechar que tenía a Julián a un lado y comérselo todo, pero en el mejor sentido de la palabra. Así que la prota, quien ya se estaba dejando llevar de sus fantasías prohibidas, no puede evitar sonrojarse y preguntarse qué tenía Julián que ver con la misión, pero en eso, el pájaro amarillo, que parece que le gustaba ver las escenas de besos, le recuerda a la prota que gracias al beso que ella le dio Julián desbloqueó el beneficio de la lluvia. Por lo tanto, debía desbloquear más habilidades para poder cumplir la tarea más fácilmente, y como dicen, la carne es tan débil ante lo que quiere, que la prota consideró en hacerle caso al pájaro amarillo, pero como era de esperarse, no pudo. Luego, en la madrugada, mientras los demás en la tribu dormían, Julián se despierta al escuchar unos quejidos, así que se voltea a abrazar a la prota, quien toda temblorosa y entre el malestar que cargaba exclamaba que tenía frío, por lo que Julián se percata que la prota tenía fiebre, y a pesar de que intentó despertar a la prota, ella no reaccionaba, así que Julián rápidamente la carga y se la lleva donde el zorro para que la trate. Y bajo esa luna llena, estaba un tierno zorro del desierto cavando otro de sus tantos atajos, pero en eso, él se percata que venía Julián a toda prisa con la prota entre sus brazos pues nuevamente ella se había desmayado, así que el zorro se convierte en su forma de hombre, y vaya que hombre bestia tan guapo, y se llamaba Mobai, pero lo llamaré el amor de mi vida. Na mentira, lo llamaremos Salvador. Entonces, tal parece que, si yo pudiera reencarnar como bestia en aquel mundo, de seguro fuera un venado, por los cachos que me cargo, pues hasta Salvador el zorro, a ver a la prota tan de cerca, rápidamente le echó el ojo y hasta se ofreció para cuidarla si Julián no sabía cómo hacerlo, por lo que Julián, celoso de la atención que estaba recibiendo la prota,
La aparta y deja en claro que ella era su hembra. Y casualmente por allí pasaba una tierna waifu, que era un gato de las dunas y era prima de Julián, y al ver las condiciones de la prota, le recuerda a Julián que debía ser tratada rápidamente, por lo que el hombre mitad león no tuvo otra opción que tragarse su orgullo y pedirle ayuda a Salvador, pero en eso, la gatica se da cuenta que la prota tenía la ropa mojada. Y como en la cueva donde Julián vivía hace mucho frío, no era de extrañar que la prota estuviera temblando, tal parece que en este caso funcionaba al revés, lo de dos cabezas piensan mejor que una. Así que Julián al escuchar eso, no puede evitar culparse por ser descuidado, pues cayó en cuenta que la prota ha tenido la ropa mojada desde que llovió en el desierto, por lo tanto, se sentía culpable, aunque para mí, él no tenía nada de culpa, pues la prota, así como es buena con la fauna y la flora, por lógica debía saber que si ella dormía con ropa húmeda se iba a enfermar. Pero es la prota, no se puede esperar mucho de una persona que solo se la pasa de bella durmiente, entonces, la mujer gata ofrece buscarle ropa seca para que la prota pueda colocarse. Luego, en la cueva de Salvador, la prota aún seguía desmayada, y junto a ella estaba Julián con la nueva ropa para colocarle, pero él aún estaba dudoso de hacerlo, por lo que Salvador como buena bestia se ofrece a cambiarla, así que Julián para no darle la oportunidad cierra los ojos y todo ruborizado empieza a quitarle la ropa a la prota y colocarle la seca. Pero en eso, la prota aún inconsciente sujeta a Julián de las manos y lo hace tocar una parte no específica que hizo que él se ruborizada y se apurara en terminarla de cambiar, y todo para no volver a pasar por ese momento vergonzoso. Y luego de 2 minutos, finalmente estaba hecho, y Salvador, quien había traído una medicina, no podía dejar de reírse de la cara sonrojada de Julián, mientras le recordaba que tanto él como la gata de las dunas se ofrecieron en cambiar a la prota, pero Julián no lo permitió pues insistió en cambiarla al mismo. Y para cambiar el tema, Julián le quita la medicina a Salvador y le dice que le dará un jabalí como agradecimiento por el favor, pero Salvador en realidad lo había hecho por querer salvar a la prota, pero su lado zorro no se molestaba en tener un jabalí entero como muestra de agradecimiento. Entonces, Julián intenta darle la medicina a la prota para ver si se mejoraba rápido, y al levantarla para dársela, solo se derramaba la medicina, pues la prota estaba muy inconsciente para beber por ella misma, por lo que Julián no vio otra opción que beberla y dársela a través de un beso apasionado, y bueno creo que yo también me estoy sintiendo como mal, y no me molestaría que me den la medicina de esa manera. Y gracias a la manera tan inusual de dar una medicina, la prota pudo tragársela y volver a despertar, y al ver cómo Julián la estaba besando, pensó que era un sueño, así que, aprovechando el sueño, ella lo agarra y apasionadamente le devuelve el beso, y Julián que estaba sorprendido pues ese beso lo agarró desprevenido, aleja a la prota de él y todo avergonzado exclama que la medicina de Salvador tal parece que aún hacía efecto. Así que la prota, cae en cuenta que había vuelto a estar consciente y que el beso que Julián le dio era solo para darle la medicina y no era ningún sueño como ella pensaba, así que, en pocas palabras pasó fue pena, pero en eso, aparece el pájaro amarillo a celebrar el beso de la prota, pues gracias a eso ella pudo desbloquear una nueva habilidad que, por cierto, no se podía usar por los momentos. Pero, aunque de cierta manera eran buenas noticias, la prota entendió que si besaba a Julián podía desbloquear más habilidades tal como lo había dicho el pájaro amarillo, pero ella deseaba cambiar la manera, pero en eso, el pájaro amarillo que había malinterpretado lo que la prota dijo, le explica que, si podía cambiar algo, y eso era el macho para besar, pues ella podía intentar besar a otro que no fuera Julián y funcionaría igual. Así que el pájaro, quien parecía hacer las cosas a propósito, utiliza a Salvador como un buen ejemplo para besar, haciendo que la prota se moleste, pues ella lo que quería decir con la pregunta, era si podía cambiar la manera de activar una habilidad y no de cambiar de persona como el pájaro creía. En eso, inesperadamente, Salvador se arrodilla ante la prota para presentarse y rápidamente se ofrece en ser el macho de ella. Pues según él, era mucho mejor que Julián por varias razones, pero la prota, mientras tanto, solo pensaba como los hombres del mundo donde se encontraba desesperadamente buscaban ser el macho de alguna mujer, tal como pasó con el hombre escorpión y como ha pasado con Julián y con Salvador. Yo creo que si la prota se lo propone, podría armar un zoológico con todos los enamorados bestias que se ofrecen en bandeja de oro a estar con ella. Pero la prota, quien ya tenía suficiente con Julián, indirectamente rechaza a Salvador, y este, utiliza su arma secreta, convertirse en un pequeño zorro adorable y esponjoso, siendo para la prota su debilidad, pues al verlo,
rápidamente le pregunta si puede tocarle su esponjosa cola, así que Salvador, haciéndose como el que no quería, deja que la prota lo acaricie. Pero en eso, Julián, al ver aquella escena, no pudo evitar mostrarse celoso y agarra a la prota de la mano y se la lleva con él, pero Salvador, intentando seguirle el paso, llevaba la ropa de la prota con él, y ella, al ver su ropa en manos de aquel zorro, horrorizada, se da cuenta de que alguien le había quitado la ropa para poder cambiarle el atuendo. A la mañana siguiente, la prota, en su nuevo hogar, le pide explicaciones a Julián de lo que había ocurrido la noche anterior, y este le explica que fue él quien le cambió la ropa, pues al ser ella su mujer, ese era su deber, y que al menos él lo había hecho con los ojos cerrados, pero la prota, quien estaba un poco avergonzada, de repente es sujetada por Julián, y este, con una cara de pocos amigos, le pregunta si acaso ella estaba insatisfecha con él. Así que la prota, quien estaba un poco temerosa por lo intimidante que estaba aquella bestia, le dice que no, pues él la salvó varias veces y más bien ella estaba agradecida con él. Y una vez que Julián escuchó lo que quería escuchar, aún quería saber por qué él no podía cambiar a la prota, y aunque era evidente, la prota aún le explica que casi no se conocían, pues ni siquiera se habían presentado formalmente, y luego de una breve presentación por parte de Julián como para salir del paso, la prota también se presenta, pero solo con su nombre, pues no tenía ninguna tribu o algún grupo al cual pertenecía. Así que Julián, quien le pareció raro que la prota no tuviera ninguna tribu, pensaba que tal vez ella fue expulsada cuando era pequeña, o, que en el mejor de los casos, sea verdad de que fue enviada por los cielos para ayudar a la tribu y a su gente. Por lo tanto, él inesperadamente la empuja hacia un muro y le propone convertirla en su mujer y en parte de su familia. Y para sellar el trato, qué mejor que un beso. Y aunque era todo lo que mortales como nosotros desearíamos, para la prota, aún estando un poco tímida e incómoda, lo aparta, pues aún no se sentía del todo a gusto con el hombre que hace poco conoció. Pero Julián, al ser rechazado, quería obtener un sí a su propuesta por parte de la prota, por lo que, haciendo lo mismo que hizo Salvador, se convierte en un tierno león, que parecía más bien como un peluche, así que la prota, quien no podía soportar las ganas de acariciarlo, se hace la fuerte y rechaza a Julián nuevamente, pues en pocas palabras exclama que lo harían a su modo. Y eso era enamorarse uno del otro para poder ser parejas. En eso, Julián vuelve a convertirse en hombre y parecía un poco confundido con lo que la prota estaba pidiendo, así que, la prota le explica de manera sencilla lo que se debía hacer para poder hacer que el amor entre ambos surja y así ser una pareja, aunque ella, muy en el fondo, siendo muy avariciosa y egoísta, de vez en cuando fantaseaba con tener dos bestias peludas y tiernas para ella sola. Pero, de repente, unas gotas caen encima de la cabeza de la prota, y la hace entrar en razón sobre su triángulo amoroso, y es que, dentro de la cueva empezó a llover, por supuesto que era algo muy extraño, así que la prota pensó que tal vez era debido al beso que tuvo el día anterior con Julián cuando ella estaba inconsciente. Y aunque hasta ahora para la prota el tema de las habilidades no tenía mucho sentido, mientras tanto Julián estaba muy feliz por la llovizna y sujeta de las manos a la prota y exclama que él sabía que ella realmente era la diosa de la lluvia, pues de otro modo, como se explicaba el hecho de que esté lloviendo dentro de una cueva, y con un beso en la cabeza, Julián le agradece a la prota por haber venido a la tribu a salvarlos. Mientras tanto, las fuertes lluvias no cesaban dentro y fuera de la cueva, así que la prota, quien ya estaba un tanto incómoda por recibir el afecto que muchos desearíamos tener, empuja a Julián y pide que se detenga, y este, quien exclama que estaba tan emocionado, se da cuenta que la prota nuevamente colocó su cara como si se fuese a desmayar de nuevo. Así que, él agarra un pedazo de piel de animal y la acomoda de manera que sirva como protección ante la lluvia, pues la prota no tenía mucho de haberse recuperado, y por lo que parece, esa mujer se enfermaba de nada hasta por una simple llovizna, y una vez que ambos estaban bajo la piel muy cerquita, y todo parecía el momento perfecto para un tierno beso. Pero sale Julián nuevamente a cortar la nota, y le pide a la prota que sostenga la piel para él ir a informarle a la tribu para que almacenen agua, pues era un líquido muy preciado y escaso, así que el hecho de que esté lloviendo, era la oportunidad perfecta para recoger agua. Más tarde, las bestias de las tribus que estaban regresando de recoger agua, no podían creer cómo era posible que estuviera lloviendo dentro de una cueva, así que le daban el mérito a la prota y consideraban que tal vez era verdad de que ella era una diosa de la lluvia. Y mientras tanto la prota, quien solo contemplaba el mundo primitivo en el que se encontraba, se encuentra con Julián, y ella le recuerda que la iba a llevar a ver el sacerdote, y una vez que llegaron a la casa del viejito,
nuevamente con su piedra santa y con sus oraciones, pregunta si la prota tenía poderes, y la prota, quien estaba allí, paraba viendo cómo flotaba una piedra con destellos azules. Continuaba pensando en el mundo primitivo en el que estaba. Pero reconoce que al menos los sacerdotes parecen ser bastante poderosos. De repente, ocurrió una explosión con la piedra sagrada, y para la suerte de la prota, nuevamente Julián salió a rescatarla, así que, el sacerdote, luego de recomponerse un poco por la explosión, exclama que le pareció extraño lo que había ocurrido, pues la piedra había sido transmitida de generación en generación, y hasta ahora, nunca había ocurrido algo igual. Así que Julián le pregunta al sacerdote si la prota era una diosa, pero el viejo con la cabeza lo niega, mientras dice que no logra descubrir la identidad verdadera de la prota, pero una cosa era seguro, ella no era una persona simple. En eso, Julián, ilusionado, agarra a la prota de la mano, y exclama que él elige tener fe y creer en la prota de que ella podrá traerles agua y darle buena suerte, pero de repente, aparece Manfei, y justo en el momento en que Julián y la prota estaban agarrados, y ella, al ver aquella escena, no podía creer lo que estaba viendo con sus propios ojos, así que se da media vuelta y se marcha, mientras que pensaba en una manera para ella deshacerse de la prota. Y justo en eso, aparece un hombre bestia con un lindo collar que él hizo con mucho esfuerzo para ella, y aunque para Manfei aquel pretendiente era un estorbo, se le ocurrió una gran idea, así que, rápidamente ella cambia su actitud y se muestra muy encantadora con el hombre, hasta le acepta el collar, pero solo le pide a él que haga una cosa por ella. Continuando con el manga en donde lo dejamos en el capítulo anterior, recuerdan, en donde Manfei se había encontrado con aquel hombre bestia, pues bueno, vamos a dejar eso de lado por un momento, porque ahora nos encontramos con la prota, quien estaba caminando sola por el desierto, y se notaba bastante cansada, y se lamentaba que Julián estuviera tan ocupado. Entonces podemos ver que Julián se estaba encargando de varias tareas de la aldea, como la de encontrar al hijo perdido de una de las mujeres de la tribu, o solucionar los problemas alimenticios de uno de los señores, ya que su hija en persona fue a pedirle al patriarca que le consiguiera algo que no fuera carne para comer, ya que su padre no podía comer. Todo eso, entre otras cosas, eran las obligaciones de Julián como patriarca de la tribu. La prota comprendía esto, pero igual no le gustaba mucho la idea de que ser el patriarca no sea un trabajo glamuroso como ella pensaba, pues en realidad era un trabajo completamente duro y demandante. Es por esto que la prota, con el afán de no molestarlo, le propuso regresar primero a la cueva por su cuenta. Sin embargo, a medida que seguía caminando, la prota tenía el presentimiento de que alguien las había estado siguiendo todo el camino. Y bueno, no se equivocaba, ya que el hombre bestia que se había cruzado con Manfei, ahora estaba detrás de ella, y la miraba con una cara de cazador bastante escalofriante. Este tipo se encontraba escondido detrás de una piedra, y la prota volteó de repente, pero el sujeto actuó con unos reflejos impresionantes y logró ocultarse sin que lo vieran, lo que hizo a la prota pensar que seguramente estaba exagerando las cosas, y en realidad nadie la estaba siguiendo. Sin embargo, el hombre bestia se veía completamente asustado, ya que estuvo muy cerca que lo descubrieran. Entonces el hombre bestia comenzó a pensar en lo adorable que era Manfei, y puso una cara de boludo impresionante, y se acordó de la conversación que tuvo con ella, en la que Manfei le hablaba sobre la prota, refiriéndose a ella como una nueva hembra, que el patriarca había llevado a la aldea el otro día. Manfei le dijo que le preocupaba el hecho de que la nueva chica pudiera traer desgracias al pueblo, y es por eso que le pidió su ayuda para deshacerse de ella. Esto al hombre bestia le pareció bastante extraño, ya que no le parecía común que Manfei tuviera que pedirle algo. Sin embargo, esto no era importante, lo único que debía tener en mente ahora era encontrar la forma de deshacerse de la prota, sin importar el coste, y en un momento, se le ocurrió el plan perfecto para llevar a cabo las órdenes de Manfei. Luego, el hombre bestia llama a la prota, y ésta voltea muy sorprendida, y le pregunta quién es. El hombre bestia le responde que se llama Reis, y es un habitante del pueblo de Melia. Después le dijo que, para agradecerle por darles la lluvia, él quiere darle un regalo, el cual es su mismo corazón en una canasta, y le rogó que la aceptara. La prota lo aceptó y le agradeció. Sin embargo, cuando vio lo que había dentro de la canasta, se dio cuenta de que eran hongos no comestibles, y le dijo que, si los volvía a encontrar en un futuro, ni se le ocurriera comerlos. Esto hace que el hombre bestia se ponga súper nervioso y comience a sudar, ya que parecía que su plan se vendría abajo, pero para intentar seguir adelante,
la intentó convencer de que esos hongos no eran para nada venenosos, y de hecho los solía comer en casa. Además le insinuó que a ella no le gustaban esos hongos y por eso los estaba rechazando. Entonces la prota tomó uno de los hongos y le explicó que esa especie se llamaba manita venenosa, y contenía dos tipos de toxinas, el péptido venenoso y amarosina, y que, debido a eso, si se consumen, podían causar síntomas como náuseas, vómitos, dolor abdominal y muchas otras cosas que prefiero no mencionar. Después le comenta que, con el paso de 2 días, parecerá que los síntomas desaparecieron, pero en realidad la toxina ya habría dañado los órganos internos, y la tasa de mortalidad de la persona que la consumió subirá de forma exponencial. Entonces le recomienda que mejor destruya esos hongos venenosos, para así eliminar el riesgo de poder comerlos por error en algún momento, y cuando le estaba diciendo que no debía agradecerle por nada, ya que ella no fue la responsable de la lluvia, de repente el muy infeliz del hombre bestia, la empuja tan fuerte que logra tirarla al suelo. Cuando la prota está en el piso, el tipo le dice que no esperaba que ella reconociera ese hongo venenoso, y eso hizo que sus planes se arruinaran. Entonces el sujeto se lanzó sobre ella, y en su mente solo pasaba la idea de que Manfei lo había escogido a él para acabar con la prota, y ahora debía cumplir con las expectativas sobre él. La prota, bastante asustada, le pregunta qué demonios pensaba hacerle, y el hombre bestia le grita que va a matarla, y de una forma muy enfermiza, le dice que es una pena tener que matarla directamente, dado que es una chica muy atractiva, y por alguna razón, saca la lengua y empieza a lamerle el cuello, mientras le pide que lo deje disfrutarlo primero. Esto hace que la prota saque su lado más violento, y le dé un fuerte golpe en sus partes íntimas al hombre bestia, lo que le hizo sufrir un dolor inmenso, y bueno, ustedes se pueden imaginar qué tipo de dolor experimentó. Tras esto, el hombre bestia se dio cuenta de lo peligrosa que era la prota, y decidió que la mataría de inmediato, y procede a transformarse en una especie de lagarto gigante, algo así como el Dr. Connors del Hombre Araña. Sí, ese loquito al que le faltaba un brazo. El lagarto comenzó a perseguirla, y a la prota no le quedó de otra que comenzar a correr, y la única esperanza que le quedaba, era que Julián llegara y le salvara la vida. Después de estar corriendo por un rato, la prota se cansa, y comienza a sentir que ya no puede más, a la par que su respiración le empieza a fallar, producto del cansancio. Esto era sumamente preocupante, ya que ella todavía estaba lejos del pueblo, y estaba segura de que no le daría tiempo para llegar y poder pedirle ayuda a Julián. En un inoportuno momento, la prota se tropieza con una piedra y cae directo al suelo. Al ver esto, el lagarto se lanza hacia ella, pensando que ya la tenía y finalmente podría acabar con su vida, pero la prota no es ninguna boluda, y cuando el lagarto ya estaba muy cerca de ella, tomó un puñado de arena y se la lanzó a los ojos. Aquí nos damos cuenta de lo inteligente que es la prota, ya que, por alguna razón, sabía que la debilidad de los lagartos está en sus ojos, por lo que haberle lanzado arena fue una estrategia demasiado efectiva. Esto le permitió a la prota poder huir, dejando atrás al lagarto, quien al no poder ver nada, también se tropezó y cayó al suelo inconsciente. Después de un largo rato, la prota llega a la ciudad, pero debido al cansancio que tenía, antes de poder entrar, cae desmayada en el suelo, mientras balbucea el nombre de Julián. En ese momento, la despiadada de Manfei llegó hacia donde estaba la prota, y le pisó la mano, mientras le expresaba su repudio por estar llamando a su hermano, incluso cuando estaba a punto de morir. Y eso no le bastó, ya que ahora, que la tenía en sus manos, Manfei le dejó en claro a la prota que la va a hacer sufrir tanto, que va a llegar a pensar que la muerte es mucho mejor opción que la vida. Al anochecer, Julián caminaba con una cesta de frutas, emocionado por ver a la prota, ya que pensaba que ella se debía estar muriendo de hambre, y bueno, sí se estaba muriendo, pero de otra forma. En un momento, Julián se encuentra a un sujeto tirado en el suelo, y cuando se acerca, se da cuenta de que se trata de Reis, el mismísimo hombre bestia que intentó asesinar a la chica de Julián. Aunque este claramente no lo sabe, Julián lleva a Reis a ser revisado, y la chica que le brinda atención médica le dice a Julián que Reis recibió un golpe en la cabeza con una piedra, pero eso no era un gran problema. Julián, al ver que Reis va a estar bien, decide irse del lugar. La chica intenta detenerlo, preguntándole por qué tiene tanta prisa, y el patriarca le responde que no tiene tiempo para preocuparse por Reis, ya que lo que de verdad le preocupaba era que la prota no estuviera en la cueva a estas horas de la noche, pues era demasiado peligroso afuera, por lo tanto, debía salir a buscarla.
En ese momento llegó Manfei y le preguntó a su hermano Julián hacia dónde pensaba ir. También le dijo que la prota había sido atacada, y si no había sabido nada al respecto. Y bueno, tremenda cara dura que es la Manfei, no entiendo cómo puede preguntar eso. La verdad, o sea, si vas a matar a alguien, al menos quédate callada. No andes haciendo preguntas tontas como una boluda. Instantes después, Reis recuperó la conciencia, y Manfei se acerca a él para preguntarle si estaba bien. Luego el patriarca le preguntó qué demonios le había pasado, y por qué se desmayó en el camino, pero Reis no tiene ni idea de cómo responder, ya que, si dice una palabra de más, Julián se dará cuenta de que lo que estaba haciendo no era para nada de su agrado. Manfei interviene, y le pregunta si todavía le duele la cabeza, y se acerca un poco más a él para susurrarle que difame a la prota. Entonces Reis le dice al patriarca que no sabe qué pasó, y el único recuerdo que tiene es que ese día más temprano, había ido a la montaña, y estando allá cazó algunos conejos, recogió frutas y hongos. Sin embargo, la prota, Lady Diosa, de repente apareció frente a él, lo detuvo y lo dejó inconsciente, y al ver la increíble pelotudez que había dicho, intenta arreglarlo, fingiendo no saber dónde estaban sus frutas y conejos. Todo esto hace molestar mucho al patriarca, quien con una actitud sumamente amenazante le pregunta si lo que estaba tratando de decir era que la prota lo había atacado, y lo dejó inconsciente solo para robarle la comida. A lo largo de la aldea se empezó a regar el rumor de que la prota, en lugar de ser una diosa, era una espía extranjera, y que a pesar de haber hecho que lloviera, en realidad su plan era ganarse la confianza de la gente del pueblo, y hacerles bajar la guardia y la vigilancia, para así poder llevar a cabo su plan, el cual ni siquiera ellas saben cuál es, pero claro, debe haber un plan maligno detrás. Las mujeres del pueblo seguían desinformando y esparciendo rumores ridículos, y otro de los rumores que ganó muchísima fuerza fue el de que la prota había dejado inconsciente a Reis, y le había robado toda la comida, y esto obviamente molestaba mucho al patriarca, ya que no podría ni quería creer que la mujer que él mismo había llevado a la aldea, haya sido capaz de hacer tales cosas. El patriarca había pasado toda la noche buscándola por la montaña, y también buscó por todo el pueblo de Melia, pero no encontró ni rastro de la prota. Mientras tanto, ella estaba reclusa en un lugar completamente desconocido para nosotros. En un momento, el patriarca se encuentra con un grupo de hombres bestia, y le preguntan si todavía no ha encontrado a la prota, pero se refieren a ella como una espía extraterrestre. También le preguntan qué piensa hacer con ella cuando la encuentre, y también le reclaman que fue él quien trajo a la espía a la ciudad, y ahora debe hacerse responsable de sus actos. El patriarca entonces se molesta y les pregunta quién demonios estaba esparciendo los rumores de que la prota era una espía extranjera, y los hombres bestias se ponen sumamente nerviosos, pues ellos pensaban que era un hecho que la prota era una espía. Pero viendo la reacción del patriarca, podía no ser cierto. Entonces Julián se dio cuenta de que lo que dijo Reis la noche anterior, se estaba esparciendo como una enfermedad viral. El patriarca comenzó a recordar la conversación que tuvieron anoche, luego de que éste le preguntara a Reis si de verdad estaba insinuando que la prota era una violenta ladrona, a lo que el mentiroso hombre bestia le respondió que no estaba seguro y era solamente una suposición. Ante esto, el patriarca le respondió con una voz bastante amenazante que, lo que estaba diciendo era una conjetura, por lo tanto, nada de lo dicho en esa reunión podía ser rumoreado de ninguna manera, y que después de encontrar a la prota, él mismo se encargará de descubrir la verdad y contársela a todos en la aldea. Terminada la memoria, el patriarca Julián decidió continuar con su camino, ya que ahora su principal prioridad y preocupación era restaurar la inocencia de la prota, pues de lo contrario, los miembros del clan que no crean en los rumores, la encontrarán primero y él no sabrá qué hacer. Entonces Julián decidió ir al lugar en donde había encontrado a Reis la noche anterior, y al llegar, notó que había dos olores débiles de sangre diferentes en el mismo sitio. Uno de esos olores era claramente de Reis, pero el otro, después de analizarlo un poco con su olfato, se dio cuenta de que pertenecía a la prota, lo que significaba que seguramente debía estar herida y sangrando. Entonces Julián comenzó a mirar detalladamente en el suelo, y aunque las huellas estuvieran difusas y desordenadas, fue capaz de identificarlas, como las huellas de la prota. Al anochecer, el patriarca vuelve a la aldea muy alterado, y entra gritando a la vivienda de Reis. Este se asusta muchísimo, y la cosa se pone aún peor cuando Julián le dice en su cara que ha estado investigando los detalles del accidente, y sabe de primera mano que él ha estado mintiendo todo este tiempo. El cara dura de Reis pone la cara de pelotudo asustado más grande de la historia de los hombres bestias,
y le pregunta a su patriarca de qué estaba hablando. Claro, como si no supiera exactamente de qué estaba hablando Julián, y además tiene el descaro de decirle que no hable mal de él, y qué sé yo boludo, este sujeto se me hace el personaje más descarado de la historia, todo un sinvergüenza, la verdad. Entonces Julián se molesta aún más, y toma por el cuello a Reis, y le pregunta qué diablos le hizo a la prota. Además, le dice que encontró el material de la ropa de la prota en la pared de piedra fuera de la cueva. Esto solo le podía dar a entender una cosa, y era que Reis había empujado a la prota contra la pared, pero ella había logrado escapar, por lo que el tipo convertido en lagarto no le quedó de otra más que perseguirla, haciendo que ella cayera y resultara herida. Esto deja completamente mudo a Reis, y bueno, hasta a mí me hubiera dejado sin palabras, ya que no tiene sentido lo bueno que es el patriarca deduciendo lo que pasó. Entonces el hombre bestia le comienza a decir que la prota le robó la comida, y es por eso que actuó de esa manera, y ante esto, el patriarca le mete una cachetada que le reinició hasta el Windows, incluso lo hizo sangrar, y le dijo que en su cueva había suficiente comida, por lo tanto, no tenía sentido que ella haya querido robarle algo. Luego, con la rabia de 1000 guerreros, le dice que no quiso exponer sus mentiras en público, pero ahora está convencido de que él conspiró en contra de la prota, y no tenía la más mínima intención de perdonar algo así. Julián pretendía seguir golpeando al hombre bestia hasta poder sacarle toda la información necesaria, pero de un momento a otro apareció el sacerdote de la aldea y lo detuvo. El sacerdote entonces, mientras Loe sostenía el brazo al patriarca, le dijo que, si continuaba golpeando de esa forma a Reis, iba a terminar asesinándolo, y perderá su principal pista para encontrar a la prota. Luego, cuando éste se había calmado un poco, el sacerdote le dice que acababa de usar la habilidad de Sansi para predecir que la prota todavía seguía con vida. Esto hace que el patriarca vuelva a la normalidad y su actitud cambia por completo. Sin embargo, a pesar de haberse calmado, el patriarca no se había convertido en un pendejito, así que tomó a Reis por sus prendas, y le pregunta dónde había estado el último mes, y le dejan claro que esta es su última oportunidad, a lo que el infeliz de Reis le responde que no tiene ni idea, ya que la prota le cegó los ojos con arena. Sin embargo, también le dice que lo más probable era que ella haya huido por la montaña hacia abajo. Tras enterarse de todo esto, Julián reunió a sus hombres del pueblo, y les contó la verdad a todos, que la prota no era ninguna espía, y después de hacerlo, les reprochó el hecho de que casi pierden a su diosa, y les ordena salir de inmediato a buscarla. Mientras tanto, en un paradero desconocido, la prota se encontraba tirada en el suelo, completamente debilitada, y prácticamente sin ánimos de vivir, y esto tiene sentido, pues ella se estaba muriendo de hambre, y solo podía pensar en comerse un buen estofado de cerdo, ramen, pizza, o lo que sea, porque lo que más le preocupaba era poder morirse de hambre en ese lugar tan sombrío. Entonces, en medio de sus alucinaciones, comenzó a ver al señor Yaama, y le rogaba por su ayuda, mientras sentía que se iba al mismísimo infierno. Luego le comenzó a contar sobre su sufrimiento, ya que, por como podemos ver, ella de verdad pasó por mucho. Primero fue asesinada por alguien que la investigaba, y ahora, después de haber vuelto a la vida, y convivido con una sociedad primitiva, estaba a punto de volver a morir en unos pocos días y seguía sin comer nada. Luego la prota, mientras veía su tazón lleno de agua, confesó que pensó que estaba fuera de peligro, pues no esperaba que después de días de haberse desmayado, estaría encerrada en un lugar llamado Daily Unresponsive, o como se pronuncie eso, disculpen. Soy youtuber, no profesor de inglés. La prota no sabía muy bien qué había sucedido. Toda el agua se había derramado en el suelo. Ella solo podía contar con la poca agua que no se derramó para intentar sobrevivir. Y bueno, como es lógico pensar, a la prota le daba bastante pena y tristeza la idea de morir de esa forma. Sin embargo, cuando ya estaba perdiendo por completo la esperanza, una de las paredes de la cueva en la que estaba se derrumbó y un rayo de luz entró al lugar, y cuando la prota se volteó, observó una figura imponente tapando la luz del sol. Entonces se emocionó, pues pensó que se trataba del señor Shan, quien había ido a llevarse su vida con sus propias manos. Sin embargo, el sujeto que llegó no era ningún Shan, ni la parca, ni nada por el estilo. Se trataba nada más y nada menos que del mismísimo patriarca Julián. Al ver que la prota estaba moviéndose como loca y delirando, se acercó a ella y le preguntó de qué demonios estaba hablando, y le dejó en claro que era él quien estaba frente a ella. Entonces la tomó en sus brazos, y le dijo que finalmente la había encontrado, y la llevaría de inmediato a casa. Y la prota, estando casi inconsciente, reconoció el aliento de Julián,
y se alegró de que finalmente estuviera allí. Después de un rato, ambos regresan a la aldea, y luego de dejarla acostada en el suelo, Julián se lamenta de no haberla encontrado antes. Entonces el médico que estaba junto a él le dijo que la prota había estado muriéndose de hambre durante muchos días, por lo tanto, su cuerpo estaba extremadamente exhausto, e incluso si se despertaba, le temía que será difícil para ella recuperar la salud que solía tener antes. Ante esto el patriarca le preguntó si no había nada que hacer para ayudarla a recuperarse, y el médico le respondió que la flor celestial era un calmante y un suplemento nutritivo muy eficaz, por lo que, si ella la tomaba por un tiempo, eso debería poder ayudarla con su recuperación. Sin embargo, la flor del espíritu estelar, la cual es la más eficiente para hacerla recuperar la salud, lamentablemente crece en el bosque de piedra, el cual está lleno de bestias feroces. El médico rara vez iba al bosque, por obvias razones, y en estos momentos no contaba con la flor celestial en su posesión. Entonces el patriarca Julián le dice que en el clan tienen algunas flores celestiales, por lo que irá a buscarlas de inmediato. En ese momento, llegó la pelotuda enorme de la hermana de Julián, exclamando a su hermano que no vaya a buscar nada, mientras que, en su malvada mente, se lamentaba de que la prota no haya muerto después de haber estado encerrada durante tantos días. Sin embargo, ella consideraba que todavía tenía un plan para acabar con ella. Entonces le dice a su hermano que toda el agua que almacenó en la cueva ha sido volcada, y esa era el agua de todo el clan. Luego le dijo que, si ella era una diosa, ¿por qué demonios haría eso? Al escuchar eso, la gente que los rodeaba comenzó a cuestionar el verdadero poder de la prota, y pensaban que ella en realidad no era una diosa en su totalidad. Luego comenzaron a protestar para que no se le dé el tratamiento adecuado, pues consideraban que por su culpa se estaba desperdiciando el agua, y ahora iban a desperdiciar medicina. Julián obviamente, se molestó muchísimo al escuchar eso, y les dijo a todos que, en primer lugar, no cree que la prota haya sido la responsable de que el agua haya sido derramada, ya que no había motivo alguno para que lo hiciera, y, en segundo lugar, les dejó en claro que, si ellos no están dispuestos a entregar la yerba espiritual del clan, él mismo irá al bosque de piedra para recogerla por su cuenta, y no tocará ningún recurso del clan. Entonces le dijo al médico Mobai, que se encargara de la prota mientras él no está, y si ella despierta, le diera comida, pues él tenía bastante comida en la cueva. Mobai le dice que no debe preocuparse por nada, pues él se va a encargar de ella, y no lo defraudará. La que no estaba contenta con todo esto, obviamente era la hermana del patriarca, y antes de irse, la miró con unos ojos enrabiados, y le dijo que no sabe por qué siempre apunta hacia la prota y siempre busca culparla por todo. Esto dejó a Manfei sin palabras, y le sorprendió mucho el hecho de que su hermano la viera con esos ojos tan feroces, debido a esa mujer, lo que la hizo molestar aún más, e inmediatamente comenzó a pensar en nuevas formas de matar a la prota. Después de un rato, mientras la prota seguía inconsciente, el médico Mobai estaba hablando con Manfei, la hermana del patriarca. Esta le estaba diciendo que, la prota había sido la responsable de derribar el agua almacenada de la ciudad, y era la verdadera pecadora de todo este problema, y le pedía que la entregaran. Ante esto, el papucho de Mobai, le dijo que ni loco le iba a dejar a la prota en sus manos, y esto molestó muchísimo a la tirana. Entonces Manfei le dijo que, ya que no estaba dispuesto a cooperar y entregarle a la prota, tendría que recurrir a otras formas para tomarla, y procedió a enviar a sus hombres en forma de león, para que le llevaran la prota ante sus brazos. Mobai al ver esto, levantó a la prota del suelo, la cargó y saltó muy lejos de los leones, y cayó en un túnel. La prota y las bestias quedaron bastante anonadados, dada la velocidad con la que el médico reaccionó. La hermana del patriarca les dijo que el túnel de Mobai es como un laberinto, y hay muchas trampas en él. Entonces las bestias le preguntaron si deseaba que lo siguieran persiguiendo, a lo que ésta les respondió que, inesperadamente, Mobai cavó un túnel en el lugar por adelantado, por lo tanto, no debían perseguirlo, pues no valía la pena correr tantos riesgos por un moribundo como él. Mientras tanto, Mobai se encontraba en una cueva subterránea, en la que se podían observar muchas piedras raras, cristales, y unas condiciones bastante peculiares. En este lugar, el médico estaba alimentando a la prota mientras ésta aún estaba inconsciente. Mobai se decía a sí mismo que era impresionante que el túnel que cavó hace unos días, milagrosamente haya funcionado. Esto se debe a que, él primeramente había construido este túnel con el propósito de conocerla, pero gracias a Manfei, ya eso no iba a ser posible. Sin embargo, hacer este trabajo no le tomó mucho tiempo, e incluso pudo cavar otro túnel. Además,
él también tenía muchas madrigueras hechas por su cuenta, por lo tanto, podían esconderse en cualquiera de ellas, sin que Manfei se enterara de dónde estarían. Entonces Mobai se acercó a ella y le dijo que debería agradecerle por ello, pero más importante aún, debe despertar lo más rápido posible. Sorpresivamente, la prota despertó y comenzó a toser, al saborear el amargor del líquido con el que Mobai la estaba alimentando. El médico se sorprendió mucho al ver que ella se había despertado, y le dijo que, cada vez que la veía, la notaba muy débil, y le pidió que no volviera a arriesgar su vida de esa manera. La prota, aún más dormida que despierta, le pregunta a Mobai si fue él quien la salvó en primer lugar. Sin embargo, el último recuerdo de la prota antes de caer desmayada, era que Julián estaba frente a ella, pero al ya no estar allí, ella se preguntaba qué habría pasado con él. Ante esto, Mobai le dijo que de ahora en adelante no debía seguir hablando, pues tenía que guardar sus energías. También le dijo que ahora ella estaba sumamente débil, y primero que todo, debe comer, pero no puede hacerlo de inmediato, ya que no cree que su estómago digiera cualquier cosa. Por lo tanto, le dijo que iría a buscarle algo de fruta que pueda comer fácilmente. Luego, por alguna razón le puso un dedo en la boca, y le preguntó si acaso no quería comer fruta. Y la prota se sonrojó muchísimo, como si fuera un dios griego el que estaba frente a ella. Antes de que la prota pudiera responder, Mobai le pregunta qué quiere comer entonces, y aún manteniendo su dedo en la boca de la prota, le dice que lo siente, pues debió haberle pedido que le dijera que quería comer antes de considerar por su propia cuenta qué cosas podía comer y qué cosas no. Entonces innecesariamente se acercó al rostro de la prota, y le dijo que hablara en voz baja, ya que de esa forma podría reducir algo de esfuerzo físico, y claro, seguro era por eso. Yo no sé, pero esos acercamientos de Mobai y comentarios tan fuera de lugar se me hacen bastante extraños, y bueno, creo que no sería sorpresa para nadie que este sujeto esté aprovechando la oportunidad para coquetear y hacerse un pequeño hueco en el corazón de la prota, y viendo la cara de la prota, no parecía negarse al coqueteo del hombre bestia. Vamos, toda una loquilla. El médico Mobai también le pregunta si quiere comer papilla o sopa, y repentinamente comienza a sentir una sensación extraña en los oídos, como una especie de picazón. Entonces comenzó a preguntarse qué demonios es una papilla, o una sopa, ya que era la primera vez que escuchaba esas palabras, y para que sea aún más extraño, esas palabras salieron de su propia boca. La prota, mientras tanto, pensaba en que esta era la oportunidad perfecta para mejorar la comida de la aldea, pues en este lugar ni siquiera solían utilizar el fuego, para que vean lo verdaderamente primitivos que son. Entonces ella le dijo a Mobai que se comerá 2 frutas para llenar su estómago, y luego le enseñará a hacer un par de recetas de comida, y le promete que será delicioso. Al anochecer, la prota y Mobai se encuentran intentando encender una fogata, ayudándose de un palo de madera, pero en el momento que el fuego se enciende, el hombre bestia se asusta muchísimo, pues era la primera vez que hacía algo así, y se transformó en un pequeño animal, y saltó a los brazos de la prota a buscar refugio. El sujeto estaba demasiado impresionado, ya que no podía creer que la prota haya logrado que, con solo un palo de madera, hayan podido crear algo tan poderoso, y mientras lo sostenía en sus brazos, pensaba en lo genial que sería llevarse a Mobai como mascota en su próximo viaje. En ese instante, Julián llegó al lugar, y se acercó de inmediato a Mobai, y le preguntó qué demonios pensaba hacerle a la prota esta vez, y en su cara se podía ver que no estaba jugando, y su enojo era más que notorio. El patriarca Julián toma por el cuello a Mobai convertido en su versión chiquita. Este comienza a luchar a su manera, y logró librarse de las manos de su líder, y volvió a su versión normal. Entonces, aún impactado, le expresa lo sorprendido que estaba al verlo de regreso tan rápido, y le dice que, si hubiera sabido que él vendría, le hubiese pedido deliberadamente que tomara el desvío en donde dejó la marca. Mientras tanto, en su mente se seguía sintiendo preocupado, pues el hecho de que Julián haya podido no encontrar la madriguera era inconcebible, y es por eso que dejó una marca especial para que él los encontrara, pero no se esperaba que apareciera así, tan de repente, y perturbaría su intimidad con la prota, aunque yo no sé si podría llamarse intimidad, pero bueno, él es quien sabe qué cosas pasan por su cabeza. Entonces Mobai le dijo a Julián que se bajara de esa nube en la que estaba, y le preguntó por qué decía tan abiertamente que la prota era suya, y si acaso ella estaba de acuerdo con eso, porque en sus libros, nadie había hecho nada oficial, por lo tanto, no había razones para pensar que ella le pertenecía. Sin embargo, Julián, con una actitud pero muy autoritaria, le advierte que, él, siendo el patriarca de la tribu,
No tenía la costumbre de compartir a sus mujeres con otros hombres, y no pensaba empezar compartiendo la prota, y le deja bien en claro que ella es suya, y lo amenaza para que no le esté coqueteando más, pero para sorpresa de Julián, y de todos nosotros, la prota expresa su opinión y le dice a Julián que ella no es suya. Sí, prácticamente le cantó la canción de Nicki Nicole, la de Yo no soy tuya, no tengo dueño. Luego, de repente comenzó a sentir mucho peso en su cuerpo, y sentía como le empezaba a costar respirar. Estas declaraciones de la prota emocionan muchísimo a Mobile, pero ella rápidamente lo frena en seco también, y le dice que tampoco le pertenece a él, pues solo se pertenecía a ella misma. Tras decir esto, la prota cae desplomada al suelo. El patriarca se acerca a ella y le pregunta si está bien, o si se siente algo incómoda, y bueno, no lo sé Julián, yo creo que, si estás saliendo de un coma, estás enferma, y prácticamente desnutrida, muy cómoda no te debes sentir, la verdad, pero bueno, no se le puede pedir mucho al jefe de una tribu, que ni siquiera conocía el fuego. La prota le responde que le cuesta mucho respirar. Julián rápidamente le da unas flores, y le dice que se las coma rapidísimo, y tras hacerlo, la prota se comienza a sentir mucho mejor. Después de haberse recuperado un poco, ella nota algo raro, y es que el brazo de Julián estaba sangrando. Entonces la prota le pregunta si acaso se lastimó el brazo en el bosque cuando fue a recoger las flores que se acababa de comer, a lo que el patriarca le responde que eso es tan solo sangre, y no debe preocuparse, pues no era la gran cosa. También le dice que recogió muchas flores de espíritus estelares, las cuales deberían ser suficientes para que se recupere por un tiempo. Por alguna razón, el buitre de Mobile procede a explicarle a la prota cómo funciona el efecto medicinal de la flor, y tras una larga explicación, la prota entiende todo a la perfección. Después de un rato, tras haberse enterado de todo, la prota comienza a reflexionar en el hecho de que en realidad fue Julián quien la encontró, y también fue él quien encerró al lagarto gigante que había intentado asesinarla. Pero, todavía seguía sin entender por qué estaba encerrada en el depósito de agua en primer lugar, ya que no sabía quién la había encerrado allí. Sin embargo, rápidamente se cansó de pensar en ese tipo de cosas, pues se dio cuenta de que, solo pensando, no iba a lograr entender todo lo que había pasado, y lo más urgente para ella ahora mismo era tratar la herida de Julián, primeramente. El patriarca le dice que después de haberse comido el fruto de la flor del espíritu, su cuerpo debía sentirse mucho mejor, pero la prota lo interrumpe y le agradece por haberla salvado, y por haber ido al bosque de piedra a buscar la flor especialmente para ella, y luego le dice que su herida era demasiado profunda, y había que tomarla en serio, y tratarla adecuadamente, ya que, si no lo hacían, la herida podía infectarse, y entonces ambos iban a estar muy jodidos. Y bueno chicos, si quieren saber cómo continúa la historia, qué pasará con la prota, la herida del patriarca se irá a empeorar, tendrán que amputarle un brazo, o todo quedará en un susto, podrán desenmascarar a Manfei, y mucho más. Ayúdenme a que este vídeo llegue a 8000 likes y 300 comentarios, que, al suceder, les prometo que traeré la quinta parte de este resumen. Ya saben qué hacer. Los quiero mucho, no hagan spam, y Dios los bendiga.